Muy bien, pues vamos a comenzar el estudio de hoy. Vamos a orar para comenzar y poner en manos del Señor que Él nos enseñe, que su Espíritu Santo nos guíe y pues nos vaya enseñando lo que Él quiere que nosotros aprendamos este día o recordemos este día. Amén. Bendito Dios, gracias Señor por el tiempo que nos das una vez más, porque nos permites conectar, Señor, de esta forma. Nos permites poder comunicarnos. Y te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea sobre todo, Señor, la que nos enseñe, nos guíe, nos redarguya, nos transforme, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que lo que escuchemos el día de hoy sea lo que necesita nuestro corazón, sea lo que necesita nuestra alma, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en la vida de cada uno y podamos ir aprendiendo cada vez más de ti, quién eres tú, qué hiciste tú, qué dijiste tú, Señor, y qué quieres de nosotros, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén. Muy bien, entonces hoy nos toca el capítulo 15 y el domingo pasado el pastor empezó compartiéndonos con nosotros algo que ciertamente no está en lo que vamos a leer, sí tiene que ver un poco con lo que vamos a escuchar. Y no sé si se acuerdan, pero él hablaba sobre la pelea que tiene un cristiano en su vida constantemente, ¿no? Sobre todo, son tres cosas con las cuales un cristiano normalmente o siempre está peleando, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esas tres cosas? El primero era, Yo, aunque no fui, sí me acuerdo. muy bien, Sí, escuchaste, Pues era primero básicamente con es, el adversario, ajá, con el diablo, ¿sí? con Con el diablo, con nuestro y adversario. luego sí, con los que nos rodean, El segundo con es el el los que mundo. mundo. nos lastiman, ajá, Ujú. los que pues nos perjudican con sus adjetivos calificativos que nos dan. Y el tercero es con nuestros propios pensamientos. Con nosotros mismos a veces, ¿no? Muy bien. Y pues esto nos lleva a entender que nosotros como cristianos, incluso el capítulo anterior hablaba sobre lo que es el, el costo de un discípulo, y es que el creer en Jesús, pues es una acción, o sea, ser salvo es una acción de creer, pero de ser un discípulo de Jesús tiene consecuencias, ¿no? Lleva consecuencias, tiene un, una, una carga, una consecuencia de ser discípulo de Jesús, porque no siempre va a ser fácil. Y entre eso estaba el mundo, en el cual siempre nos va a estar atacando y diciendo, pues tú eras así, tú no vas a cambiar nunca, tú siempre vas a seguir siendo ratero, siempre vas a seguir siendo grosero, tu carácter nunca va a cambiar, etcétera. Y el mundo es así, ¿no? Y entonces veíamos que para ser discípulo de Jesús a veces cuesta. Cuesta a veces dejar hasta incluso nuestra propia familia. No sé si se acuerdan que hablábamos sobre que a veces íbamos a estar los padres contra los hijos y los hijos contra los hermanos y los padres y iba a ser complicado. ¿Por qué? Porque lo más importante es que Él sea nuestro Dios y nuestra prioridad sea Él, ¿no? Y de ahí pues obviamente partía nuestra familia, pero si nuestra familia nos iba a alejar de Dios, pues es ahí donde había el conflicto. Bueno, pues en este capítulo, acuérdense que venimos del capítulo 14, entonces en este capítulo vamos a leerlo y vamos a leer, como bien estamos haciendo, el versículo 15, capítulo 15, perdón, versículo 1 al versículo 7. Dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien. ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos, Los que eran cobradores de judíos impuestos normalmente, pero trabajaban para el para Roma. Imperio Romano. Así es. Entonces, los judíos, pues no los querían para nada, porque pues eran como los traidores a la patria, ¿no? Y también dice aquellos de mala fama, bueno, los pecadores también, ¿no? Dice. Pero ¿qué hacía Jesús? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué hacía Jesús? ¿Quién era? ¿Qué en esta parte? ¿Qué es su carácter? ¿Qué podemos ver lo que él estaba haciendo en ese momento? Él estaba enseñando a la gente que se acercara. O sea, Jesús estaba ahí en ese momento, pero dice la Biblia que aquí todos los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. ¿Por qué? Pues si para oírle él necesitaba hablar, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Pues enseñando, hablando a la gente, que la gente se arrepintiera de sus pecados, que se acercara al reino de los cielos, que esa era una de las cosas que Jesús predicaba, compartía constantemente. El reino de los cielos se había acercado y que ellos tenían que arrepentirse. Bien, pues Jesús aquí estaba enseñando. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué es lo que dijo Jesús? En el versículo 3 dice que él se refirió a una parábola. Entonces, una parábola es una historia que nos permite aprender algo, pero no es el fin, sino solamente es algo que nos puede enseñar cómo aprender algo más fácil, ¿no? Y hablaba sobre la parábola diciendo, aquí es lo que dijo Jesús: ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? ¿Mm? Y pues como podemos recordar, Jesús hace referencia a los pastores porque es algo que en su tiempo era muy común para ellos, porque era muchas veces en parte de su sustento por muchos años, fue su sustento para el pueblo judío, ¿no? Y por ejemplo, para los egipcios, ser pastor o cuidador de animales era repudiable, y eso lo hacían nada más los israelitas. En este caso, era algo tan común porque para ellos que Jesús hacía esta referencia, ¿no? Entonces dice, ¿quién no deja esas 99? Y obviamente va tras la pérdida hasta encontrarla. En esta parte de obviedad también deja las 99, no las deja ahí, pues que se pierdan, ¿no? Que se vayan y se dispersen, ¿no? Eso hace una referencia a que las deja y probablemente se quedaron seguras en un lugar, ¿no? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa se reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, usaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, la parábola se refería a esa oveja que se había perdido, pero lo importante que aquí Jesús quería enseñarnos y quería enseñarle a los judíos en ese momento es que debería haber gozo en cuanto a un pecador se arrepiente, en cuanto a alguien que Jesús ha ido a buscar, que Jesús está buscando constantemente, se arrepiente. Dice que por estas 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús estaba tratando de decirle a los judíos, alégrense cuando alguien se arrepienta, cuando alguien busque del Señor, cuando alguien, eh, a pesar de estar perdida, y aquí hago referencia con lo que el pastor decía, Jesús, aquí el pastor hace referencia probablemente ya en nuestro tiempo, en nuestra forma de ver, es a Jesús, y que Él es el que va a buscar a esa oveja perdida, ¿no? Que Él es el que va a buscar al que
se encuentra sin Jesús, se encuentra sin ese pastor. Yo quiero comentar un poco, y tú la debes de conocer, Dani. Bueno, tú, Naye, la alabanza esta o la canción esta de las ovejas, ¿no? La estoy cantando, de hecho. Este, pero yo la oí en inglés con una persona cristiana, pero va y predica o les ora por los presos en una cárcel, ¿eh? Y eso me impactó, o sea, me impactó verlo cómo llega a una cárcel en Estados Unidos, el mensaje que les da, cómo ora, o sea, diciéndoles, mira, están aquí porque hicimos cosas malas, o sea, en realidad, este, pero a pesar de eso, Dios los sigue buscando para que se arrepientan. O sea, puedes estar en la peor circunstancia que tú creas de tu vida. En este caso, pues podemos tener muchas circunstancias en nuestras vidas, ¿no? De cosas que hicimos mal. Y lo importante es tener ese arrepentimiento. O sea, porque Dios no te echa afuera. Él no quiere que nadie se pierda. Dice, yo no he venido a condenar, yo he venido para que no se pierda ni uno. Y podrás haber hecho las peores cosas, pero si te arrepientes de corazón, de verdad, Jesús siempre va a estar ahí buscándote, ¿sí? Y le va a dar gozo que en realidad lo tomes como tu Salvador, como tu Señor, y que tengas ese arrepentimiento de verdad. Entonces, la verdad es que te limpia de todo pecado. Ahí viene la batalla que decía Eliud, ¿no? En que no, yo no he cambiado, el mundo te dice, no, pero si yo lo conozco, yo sé que es la peor persona, no sé, pero ahí viene la batalla. Pero ¿a quién le vas a creer? ¿Al mundo, a Dios, o inclusive tus pensamientos, ¿no? Yo lo que sí puedo ver es como decía el pastor y vemos claramente desde un principio es que el diablo siempre, siempre, como tú bien dices, siempre va a querer atacarnos, siempre nos va a mentir, como es el padre de mentiras. Bueno, el que es su forma de acercarse, no con esa característica de, como decía al principio, ¿no? De que de repente, como una película como El Exorcista, ¿no? Que de repente se voltea, te hace. Sí existe ese tipo de situaciones, pero el diablo no es así, ¿no? No te viene a atacar, a espantar, sino te viene a engañar. Y pues eso es cuando nosotros conocemos el Evangelio, es una de las cosas que primero intenta hacer siempre, hacernos caer porque como dice la palabra de Dios, la palabra se siembra en el corazón en diferentes caminos y hay algunos donde se siembra en el camino y vienen las aves y se lo comen, se lo llevan. Entonces esa gente se aleja del Señor, ¿no? Y hay unos que empiezan a crecer y como están entre las piedras o entre los problemas, por los mismos problemas se alejan del Señor. Y el diablo es lo que quiere todo el tiempo. Y la otra es el mundo, como bien lo decías, la gente que te rodea, que siempre también te está atacando, siempre te está diciendo. Pero aquí lo importa, y también tú misma. O sea, todas esas tres cosas, también tú misma dices, no, yo, a lo mejor y no es cierto, a lo mejor sí es cierto que los demás dicen que no he cambiado, a lo mejor no he cambiado, a lo mejor sigo siendo la misma, pero por eso dice la palabra de Dios que aquel que se ha arrepentido, que se arrepiente, y eso es algo que nosotros todos los que conocemos al Señor hemos hecho, arrepentirnos porque sabemos que somos pecadores. Y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos acercamos a Él y Él no nos aleja, Él no nos dice, ay, como nunca me hiciste caso, yo no quiero nada contigo. No, al contrario, todo el tiempo está ahí. Y por eso Él va a buscarnos, como dice la parábola, ¿no? El pastor va y busca la oveja. Y también lo vamos a ver en la siguiente parábola de la moneda.
y es el que busca a las ovejas o el que busca a la gente. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios porque no somos nosotros, sino es Él que nos busca, porque si fueran por nosotros, no llegaríamos. Es Él el que nos busca. Y cuando nos arrepentimos, como veíamos también en la clase pasada, una de las cosas primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a Él. Pues vamos a continuar leyendo en el versículo 8 al 10. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma? ¿No enciende la lámpara y barre la casa y busca con dignidad hasta encontrarla? ¿O cuando la encuentra reúne a sus amigos y vecinas diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que he perdido? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Igual habla sobre una dracma. Hace ratito hablábamos sobre una oveja y una oveja en 100 pues es un poquito así como que, pues ¿quién va a dejar 99 ovejas por solo una oveja, ¿no? O sea, es un solo porcentaje. Bueno, aquí la dracma dice, bueno, según la historia, que es el sueldo medio diario de un trabajador, es el sueldo, pues, de un trabajador de, no sé, no de obrero, pero un sueldo medio, ¿no? Pero diario, o sea, que es solamente lo que es un día, ¿no? Entonces dice, una mujer que tiene 10 dracmas o 10 monedas de dracmas, dice, se le pierde un dracma y enciende la lámpara y barre, y busca y trata de encontrarlo. Dice, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido, ¿no? Entonces ahora podemos ver un porcentaje un poquito mayor. Ahora no es un 1%, sino es un 10%, ¿no? Pero dice aquí, así os digo que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Igual viene la misma, el mismo gozo de aquel que se ha arrepentido, aquel pecador que se arrepiente. Y hablamos sobre el arrepentimiento otra vez. Entonces Jesús sigue enseñando. Ahorita me vino a la mente sobre las peleas que tenemos, ¿no? Y me vino a la mente porque algunos los conocen, o sea, a un primo que duró, que 20 años en la cárcel, y por algo que cometió, y él tuvo que llegar ahí hasta conocer a Jesús, o sea, hasta que se volvió cristiano, ¿no? Y bueno, hay algunas anécdotas con él cuando lo visité, llegué a visitarlo ahí en la cárcel. Pero me refiero a las peleas porque dice, bueno, yo ya pagué mi deuda con la sociedad, ya estuve 20 años ahí. Y bueno, se volvió cristiano y llegó a ir a comunión, a algunas cenas de matrimonios, ha ido algunas veces que lo hemos invitado, pero nosotros, fíjate, nosotros siendo cristianos, a veces le podemos criticar y lo hemos hecho, o sea, diciendo, es que él no ha cambiado en ciertos aspectos, ¿no? Y él, pues sí se arrepintió, o sea, pero nosotros seguimos ahí. En un momento dado nos volvemos el mundo, ¿no? Claro, Y nos tomamos la libertad de juzgar a las personas. Entonces, ahí es cuando tú debes también reconocer que estás pecando, porque estás tomando un papel que no te corresponde de juzgador, ¿no? Y dice, con la misma vara que midas vas a ser medido. Pero se nos olvida, y se nos olvida la palabra, ¿sí? Y se nos hace fácil juzgar a las personas. Y pues él seguirá batallando con otras personas, pero en teoría, pues nosotros que conocemos la palabra, no deberíamos de ser o volvernos de ese lado, ¿no? Del mundo que dice que te va a estar diciendo, no, pues sí, pasaste tus 20 años, pero no has cambiado del todo. O sea, ahí lo importante es nuevamente, pues esas batallas.
creerle a Dios, ¿no? Primeramente. Sí, incluso dice que es él, bueno, en este caso es una mujer, ¿no? Que busca, pero cuando lo ponemos ya como parábola, ese es mismo Jesús que nos busca. Y dice aquí que cuando nos arrepentimos, entonces, o sea, cuando la encuentra, hace fiesta y habla sobre el arrepentimiento otra vez. Y lo malo, me estaba acordando un poquito de Pedro, por ejemplo, que de repente cuando les pregunta a Jesús, ¿quiénes dicen ustedes quién soy? Y Pedro les dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tiempecito después está él pidiéndole a Jesús que se deshaga de la multitud. Y entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que Pedro entiende quién es Jesús y de repente al ratito ya no quiere que la gente se acerque, ¿no? Y estamos haciéndolo exactamente lo mismo como cristianos, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parábola. Al final habla sobre el hijo que si no es el que se fue de casa, pero que al final él es el que está criticando y él es el que está diciendo, ¿y por qué? Si yo siempre he estado contigo, siempre te he servido, ¿por qué a él haces fiesta, no? Y nos convertimos en ese hijo que hablaba, compartía también el pastor el domingo pasado, pero ese hijo que está en la palabra de Dios y que Jesús lo dijo, en que es que el hijo que reclama al padre, diciendo, ¿por qué le haces una fiesta a él que se fue? ¿No? Y nosotros nos convertimos en esas personas que reclaman y decimos, ah, bueno, y en lugar de apoyar a la gente que necesita ser restaurada, que se ha ido, porque en este caso el que sigue no habla sobre alguien que estaba perdido. Y si se acuerdan, estos dos ejemplos o parábolas que Jesús pone, es por aquella gente que se arrepiente, pero que no ha conocido al Señor y que se arrepiente de su forma de vivir. Pero en la siguiente parábola habla sobre aquellas que ya conocemos de estar con el Padre y que nos vamos al mundo y nos arrepentimos en algún momento. Pero también habla sobre aquellos que no se han ido, pero cómo podemos ser parte de ese juzgar a los demás. Como decía José Luis, llegaba un momento en el que en lugar de ser de bendición, lo criticábamos más a mi primo y pues estábamos siendo piedra de tropiezo. Muy bien. Entonces, leamos la siguiente parte. ¿Quién puede leer la parábola del hijo pródigo? Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo el padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias a Dios podemos tratar de entender esta situación del hijo pródigo. Y el hijo pródigo es aquel que desparrama lo que tiene, ¿no? Significa pródigo, no es el que se va, sino o sea, que dice, se refiere a alguien que gasta sus recursos de manera excesiva y derrochadora, especialmente en placeres y cosas sin valor. Eso es lo que se refiere el hijo pródigo. Y pues, ¿qué hace el hijo pródigo? Pues quiere gastarse todo lo que es de él y, y pues se lo pide a su papá, ¿no? O sea, su papá todavía ni se va bueno, todavía no los deja y pues, los hereda y él pues hace eso, ese uso de ser hijo y de pedirle al padre que le diera su herencia, ¿no? Y pues como todos vemos y sabemos, él va y se gasta todo y en placeres y en cosas que pues no traen ningún beneficio. Llega un momento en que se queda sin dinero, sin nada, y dice incluso que se arrima a algunos ciudadanos de aquel lugar donde él estaba, y el cual le habían enviado hacia una hacienda para que apacentase cerdos, ¿no? Todo esto lo está diciendo Jesús y todo esto lo relacionan muy bien los judíos. Y, por ejemplo, cosas como el apacentar cerdos para un judío es lo peor que puede apacentar, ¿no? O sea, para ellos las ovejas es lo mejor, pero pueden tener palomas, cosas así, pero los cerdos no, porque aparte de que el Señor les dijo que los cerdos no deberían de comer por la pezuña hendida, para ellos es como como lo peor. Y entonces, pues obviamente quienes están escuchando están entendiendo la parábola y Jesús les está diciendo que aún a pesar de estar en esa situación y de ir a lo más, a la parte más despreciable en tu propia vida, si tú te arrepientes, el Señor, el Padre siempre va a estar con los brazos abiertos, ¿no? Y dice aquí, y deseaba llenar su vientre de algarrobas. Algarrobas era una especie de comida para cerdos, pero ni aún, y se le daban de esa comida. No, y de repente dice, volviendo en sí, dijo, o como dice la versión NTV, dice, finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo, en casa de mi padre o en casa, los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Esta parábola no habla sobre Jesús o sobre alguien que va y busca, sino habla de que alguien que estaba con el Padre y se aleja del Padre, reconoce que con él estaba mejor, que incluso siendo un siervo de su propio Padre, o sea, no solo siendo hijo del Padre, como él era, sino incluso siendo un siervo, un doulos o una persona que era el siervo y el más pequeño de todos ellos o el más indigno, no sé cómo llamarlo.
Aún así ellos tenían suficiente comida para vivir. Y entonces él empieza a entender la situación en la que él estaba y empieza a arrepentirse de esa situación. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que levantándose vino a su padre y agarró y dijo, bueno, pues ya no debería estar aquí, voy con mi padre. Y cuando él estaba lejos, como les decía hace ratito, el padre está con los brazos abiertos. Antes, cuando un hijo era necio y cuando un hijo era rebelde, en la ley judía habría que apedrear a los hijos, ¿no? Y el que un padre decidiera ir por su hijo, pues no era bien visto. Sin embargo, aquí dice que él fue y corrió. Él no se quedó ahí, o sea, él estaba esperando al hijo que regresara. Él siempre cuando nosotros, o cuando alguien que se aleja del Señor, este, el Padre siempre está esperando que nosotros podamos regresar. Y dice, levantándose vio a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Si pudiéramos poner esa parte de la ley en ese momento, también el padre lo estaba protegiendo, porque si alguien más lo hubiera visto que regresaba por ley, pues tendría que ser apedreado. Pero el padre fue y lo protegió, corrió hacia él y eso no era bien visto. Para los judíos en el primer siglo eso no era bien visto. Sin embargo, el padre dice, o Jesús les está diciendo, el padre fue y corrió y lo tomó en sus brazos, ¿no? Eh, y lo besó, dice todavía, no solo lo echó sobre su cuello, sino lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado. Y en ese momento el padre también no solo lo protege, sino le interrumpe. ¿Sí? Porque hace rato si veías, o si veíamos, cuando él estaba pensando en sus pensamientos, decía, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso le iba a decir, hazme como uno de tus jornaleros. Pero en ese momento en el cual el hijo se declara primero indigno y se declara pecador, el padre le dice a los siervos, sacar el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo detiene para que decirle, no importa, sigue siendo mi hijo. ¿Sí? No lo deja que le diga que ya no era digno de ser su hijo. Simplemente lo interrumpe. Y le dice también, le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Para qué? Para cubrirlo de todo. Y también le pone un anillo para declarar que él tenía esa dignidad y calzado en sus pies para también declarar que él no era un siervo, que no era un sirviente, que no iba a ser un siervo, sino iba a ser un hijo. Y también dice la palabra de Dios que aparte de todo eso, cuando ya que él lo recibe el Padre y el hijo se arrepiente, dice que el Padre hace una fiesta, ¿no? Y les dice también a sus hijos, trae el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Y pues aquí hace referencia, no les diciendo a los siervos, traigan, busquen al becerro, pero digo, no, no les dice, busquen al becerro más gordo o más bonito, más grande, no. Ellos saben cuál es el becerro gordo, cuál es el becerro especial, ¿no? Y en ese aspecto, el padre hace fiesta tomando lo mejor para celebrar esa parte también. Y, y cuando te pones a pensar en tanto en las monedas como en la oveja y como en el hijo que dejó todo, y te acuerdas quién es, quién te ha buscado y te ha amado, entonces, como dice también las otras dos parábolas, hace fiesta al Señor. Para Él es un gozo que nosotros nos arrepintamos, para Él es un gozo que nosotros podamos ser salvos, para Él hay fiesta en el cielo también. Y dice también, y comenzaron a regocijarse.
Este, bueno, pues de lo que están comentando, yo me doy pues cuenta de que siempre, bueno, en lo personal a mí me pasa que en ocasiones me sentía muchas veces solo, me sentía triste, como con muchas cosas encima y no sabía de qué forma yo poder sacar esa situación que yo tenía en mi vida. Y entonces, este tiempo que he estado yendo con ustedes, digo, es poco tiempo el que he estado yendo, pero el tiempo que he estado, he sentido, no sé, como una paz más tranquila. Muchos años, gente se me acercaba en la calle y me decía, oye, acércate, pues acércate a Dios, acércate a Jesús. Y muchas de las veces le daba prioridad a otras cosas. Yo por lo regular, pues tengo mucho tiempo en el trabajo, utilizo mucho de mi tiempo en el trabajo, o luego también juego fútbol. Y por una u otra situación yo decía, después. Y lo dejaba como que al final y no le daba como que el tiempo que realmente se merecía. Pero siempre he tenido como como, no sé si decirlo como una comunión con él, que siempre me ha dado a entender las cosas y pues ahora sí que me ha ayudado a pues estar a donde estoy ahorita, porque la verdad, mis papás no los he tenido desde que tenía 12 años, he estado viviendo solo y entonces, si no fuera por la ayuda de él, yo creo que no estaría ahorita donde estoy con mi familia. Entonces, poco a poco me he comunicado mejor con él, siento que ahorita tengo una, es que no sé cómo explicarlo, como, pues, sí, como una comunión exactamente con él, y es algo que agradezco mucho porque siento que si no estuviera con él tendría un peso enorme. Simplemente la semana pasada, que fue lo de mi operación, yo estaba realmente muy nervioso. Y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar todo en sus manos y va a hacer lo que él quiera. O sea, después de que hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Yo dejo mi familia, dejo todo en tus manos. Lo que tenga que pasar va a pasar gracias a ti. Y desde ahí empecé a dormir un poco mejor, me quedé más tranquilo y el día de mi cirugía estuve pues más tranquilo. Entonces, de ese punto que están tocando ahorita, pues siento que es muy importante darle su lugar. Y como decías ahorita, que la gente no nada más gaste por gastar, o los que tienen, pues que derrochen, sino que intentar apoyar a la gente, y ni siquiera a la gente que tiene, que sabes que te va a regresar algo, sino que apoyas a la gente sin ver que, es que me va a dar algo de regreso. Simplemente apoyas a las personas porque dices, sabes que es algo que me nace del corazón, porque Jesús me está diciendo, sabes que apóyalos. Y intento yo siempre tener una buena acción de repente, porque yo sé que mis hijos ven mucho lo que yo hago, digamos que soy su ejemplo a seguir. Y yo sé que si soy una persona que está pues con Dios y que estoy a sus pies, a su servicio, lo que Él quiera, mis hijos van a estar con Él. Y es algo que a mí me da mucha paz, me siento muy feliz y quiero que ellos tengan esa misma felicidad. Bien. Muy bien, ¿alguien más? Complementando un poco lo que dice Luis, a veces por nuestra dureza de corazón no aceptamos a Jesús. Tú eres joven, o sea, yo te lo digo ya como viejo. Yo tengo en el Evangelio pues, más de 20 años, pero no llegué a tu edad, ¿no? Y yo era terco y era duro de corazón. El primo del que platico tuvo que llegar él me lo dice así, tuve que llegar no nada más a la cárcel, sino a lo peor de Santa Marta, Catitla. O sea, al lugar peor, para entonces poder doblar rodillas y poder aceptar a Jesús como mi Señor. Y qué bueno
que tengas esa comunión, que tú sientas que Dios te está buscando y que tú estás contestando y dice la palabra que Él entrará contigo, cenará contigo y tú con Él. Entonces, es una forma de decirlo, pero es tener esa comunión y el que te veamos ahorita aquí en los estudios, pues también quiere decir que en realidad te está buscando y tú también lo estás buscando y te va a bendecir en todo, ¿no? Decía yo a veces la inscripción es lo que cuesta, pero ya cuando te vuelves discípulo, pues ahora sí estamos becados, ¿no? Por la misericordia, porque a veces ni lo merecíamos, ¿sí? En los ojos humanos, pero pues, así es nuestro Dios, la verdad. Amoroso, cuidador, proveedor, que no podríamos definirlo en una sola o varias palabras, sino y se manifiesta en nuestras vidas de diferentes formas, ¿no? Y pues gracias porque a ti te ha llamado y has respondido al llamado, ¿no? Y no debemos ser derrochadores de esa gracia, de lo que Dios nos ha dado. Debemos de cuidar esa salvación y eso quiere decir que ahorita que estamos buscándolo a Él, no debemos de descuidarnos, de seguirlo buscando. O sea, no, ya me siento bien, tengo cosas, pues ahora me gasto todo lo que Dios me ha dado, ¿no? Y no es así. Y bien, la parábola pues es para precisamente aquellos que lo han hecho y se arrepienten. Pero también habla sobre la misma palabra, la otra parte, sobre aquel hijo mayor. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Entonces oyó la música, cómo estaban bailando, punch, 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 o algo así. No sé qué música les guste. Y escuchó que había danza, ¿no? Y le preguntó al criado y le dijo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No le dijo exactamente cómo llegó, pero que llegó bien, que llegó sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces, una de las características aquí es que a veces nosotros, que estando en la iglesia, que buscamos del Señor, que nos esforzamos por servirle al Señor, a veces nos enojamos cuando en lugar de alegrarnos por, como dice la palabra de Dios, hacer fiesta, nos enojamos porque alguien se arrepiente y regresa a los pies de Cristo, ¿no? Y somos los primeros en criticar, somos los primeros en decir por qué si él no era digno, por qué si él te gastó todo, por qué si él fue un mal hijo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, podemos verlo con los fariseos, ¿no? Muchas veces los fariseos, en lugar de orar porque la gente se hiciera fariseo, o sea, se hiciera como ellos, que buscaban a Dios completamente, decían, no, no, gracias porque no soy como este publicano, o sea, este pecador, y se hacían, trataba de alabarse a sí mismo. Y a veces es lo que buscamos, que el Padre nos alabe a nosotros diciendo, ah, sí, eres muy buen hijo. Y al contrario, nosotros debemos de entender que somos igual de pecadores que los que se han alejado y que estamos ahí por la misericordia de Dios. Porque sigo continuando con la lectura, dice, entonces se enojó y bueno, y no quiso pasar y le rogaba al padre que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un solo cabrito para gozarme con mis hijos. El hijo, una de las cosas características que podemos ver aquí es que él se sentía como un siervo del padre y no entendía que él era hijo del padre. Y, y además le dice, tú nunca me has dado un cabrito, siquiera para gozarme. Y dice la respuesta, pero cuando vino este tu hijo, perdón, continúa diciendo, cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, él sabía cuál era el becerro gordo, igual que todos los demás. Entonces le dijo, hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces le hace recordar de nuevo que Él es su hijo, ¿no? Y que siempre ha estado ahí y que todas esas cosas que tiene el Padre también son de Él. Todas esas bendiciones que tiene el Padre son nuestras. No debemos de enojarnos porque aquel que se ha alejado y regresa y Dios lo toma en sus manos y lo ama, y lo viste, hacernos sentir como el que nos están quitando, no, al contrario, todas las cosas que tenemos, Dios nos las ha dado también a nosotros. Y deberíamos, en lugar de enojarnos, gozarnos y tomar también, a veces no tomamos ni siquiera la mitad de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no entendemos que también somos hijos de Dios. O sea, que no solo vamos a la iglesia a buscarlo, a servir, quienes tratamos de servirlo a Él, sino que también todas esas cosas son bendiciones que Dios tiene, son para nosotros. Y dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, no solo le dice que todas esas cosas son de él, sino que también es necesario que pudiéramos hacer fiesta, que no lo dejáramos así nada más, porque sí que digamos, ah, sí, qué bueno que ya regresó el hermano fulanito de tal y se arrepintió, y ay, qué bueno que pasó por casas fueras porque se lo merecía, no, al contrario, debemos de gozarnos con ellos y de buscar también ser bendición y no ser ese tropiezo o ese fariseo que dice, ay, es que yo debería de recibir todo, un reconocimiento de parte tuya, Padre. No, porque al final también nosotros somos pecadores, al final nosotros también podemos alejarnos de Él y, y pasar la misma situación y no nos gustaría que si llegamos a pasar eso, la gente al contrario, en lugar de ayudarnos a levantarnos, nos esté tirando piedras y nos esté lastimando, nos esté tratando de decir somos lo peor, eres lo peor del mundo, aléjate de la iglesia, ¿no? Yo creo que cualquiera de los otros que estuviera en una situación difícil, lo que buscaría es que la gente orara por nosotros en lugar de nos criticara. Y eso es lo que estaba haciendo el hijo, ¿no? El hijo mayor no estaba de acuerdo, pero al final el padre le dice, es necesario hacer fiesta, porque todas esas cosas que yo tengo son tuyas también, pero este que era mi hijo, que estaba muerto y ahora está vivo, pues es necesario y es importante que hagamos una fiesta por él, que lo recibas también. Y bueno, más hasta aquí que termina y nos hacía la pregunta y nos hacemos la misma pregunta nosotros, ¿nosotros somos esos hijos pródigos o esa moneda perdida? Bueno, nosotros ya no, pero somos esos hijos pródigos, pues acerquémonos a él. O nosotros somos ese hijo que está con el padre, pero que quiere ser el reconocido y nada más alabado. Somos ese tipo de hijos. O la otra es somos hijos de Dios, el cual reconoce que necesita de Dios, al igual que todos. Muy bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este, este tiempo. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la palabra de Dios. Bendito Dios, gracias Señor por tu amor, tu misericordia. Cielo y Dios de la tierra, Gracias porque tu palabra es verdadera, Señor, y nos enseña, Señor, es grande. cuánto nos amas, Señor. Nos enseñas que tú diste tu vida por nosotros, Señor, y que en- tú nos buscas todo el tiempo, Señor. Aquel que no te conoce, todo el tiempo la busca, Señor, y que así como una sola oveja dentro de 100, así nos buscas porque somos especiales, Señor. Así los buscas a cada uno, Señor, que necesita de ti. Permítenos, Señor, también poder ser esa parte de buscar esas ovejas que no te conocen y que ellas se acerquen a ti. Pero también, Señor, si alguno de nosotros está pasando una situación difícil en su fe y quisiera dejarlo todo, Señor, tú toca nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, acercarnos a ti como nuestro Padre que eres y podamos reconocer, Señor, que hemos pecado delante de ti si es necesario decirte, Señor, Padre, reconozco que soy pecador y he pecado delante de ti.
y podernos arrepentir, Señor, de todas nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Y que nunca, Señor, nunca, Señor, podamos apartarnos de tu presencia, Señor, que tu presencia, tu voz, tu amor, tu paz, Señor, siempre esté con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque nos amas tanto, Señor. Nos que ponemos en tus manos este tiempo y la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.